El Renacimiento. Florencia, ciudad madre. Desarrollo del capitalismo. El dinero no había desempeñado papel muy importante a comienzos de la Edad Media. El trueque de mercaderías era entonces la forma de comercio más extendida. Toda la sociedad feudal se apoyaba en la posesión de tierras. La economía financiera no se desarrolló hasta iniciarse, como consecuencia de las cruzadas, un tráfico de carácter internacional que primó sobre todo en las ciudades italianas bajo tutela florentina. La evolución acarrió importantes consecuencias en el ámbito social. La nobleza y el clero poseían las tierras y habían dominado por tal motivo la antigua sociedad medieval. Los numerosos conflictos, entre otros, la prolongada lucha entre papas y emperadores, ocasionaron a los grandes terratenientes serias dificultades financieras. Su único recurso, aunque momentáneo, fue pedir préstamos de dinero a los burgueses, que exigían intereses muy elevados, viéndose los terratenientes obligados a hipotecar sus territorios, solución de fatales consecuencias para ellos. Si los deudores no podían pagar sus deudas, cosa que sucedía con frecuencia, sus acreedores burgueses se apoderaban simplemente de sus propiedades agrarias, base de su poderío. Los aristócratas se arruinaron por este procedimiento. Sus tierras pasaron a los burgueses, que se elevaron de pronto a una posición social preponderante, que intentaron incluso superar buscando nuevos campos de actividad. Individualistas de carácter aplicaron el principio de la libre concurrencia, sin retroceder jamás ante los peligros inherentes a tal sistema. Este individualismo económico produjo las condiciones psicológicas y materiales indispensables para la emancipación de las almas en todos los ámbitos de la cultura, es decir, el Renacimiento. El capitalismo fue, en consecuencia, un importante factor en la gran transformación que acabó con el universalismo intelectual y político. En un solo campo, el de la política, la influencia del dinero adquirió una significación muy particular en los últimos tiempos de la Edad Media. Quien tiene dinero y tiempo, y sabe además cómo emplearlos, puede hacer u ordenar que hagan todo cuanto le place, decía Alberti, célebre arquitecto del Renacimiento. La casa de los Medici. En 1429 moría un anciano burgués de Florencia, el banquero e industrial Giovanni de Medici. Reunió a sus hijos en torno a su lecho mortuorio y en sabios consejos resumió para ellos las enseñanzas de una existencia prolongada y llena de contenido. Giovanni de Medici legaba un apellido respetado y una inmensa fortuna. Poseía notables manufacturas y había hecho de su banca una de las más prósperas de Florencia, incluso de toda Italia. Figuraban reyes y cardenales entre sus deudores y fue nombrado banquero oficial del Papa a comienzos del siglo XV. Desempeñó un papel importante en el Concilio de Constanza, 1414-1418, y se enriqueció, además, con otros acertados préstamos. Giovanni de Medici se había hecho célebre su apellido en toda Europa. Suele idealizarse la historia de los Medici, considerándolos únicamente como resortes del impulso cultural de la Florencia del siglo XV, sin conceder una atención suficiente al origen de todas sus glorias. Es preciso no perder de vista que la parte principalísima que tuvieron los Medici en el desarrollo de las ciencias y las artes solo fue un aspecto de sus diversas actividades. Eran comerciantes, industriales, banqueros y políticos. Los Medici se preocuparon en primer lugar del precio de la lana en Inglaterra y en Flandes, de las relaciones entre los Armagnacs y los Borgoñones en Francia, de los candidatos a la siguiente elección pontificia y de los salarios pagados a los trabajadores de Florencia. Cuando se indagan los fundamentos en que descansaba el poderío de los Medici y de otros industriales florentinos, se llega a la conclusión de que la lucha por el dinero era tan encarnizada en el siglo XV como en nuestros días, si no lo era más. A finales de la Edad Media, un comerciante debía poseer inteligencia despierta, nervios bien templados y carencia total de escrúpulos, sin quería mantenerse frente a la competencia. Los burgueses poderosos prohibían con todo rigor a sus trabajadores abandonar Florencia y mantenían despiadadamente los salarios al más bajo nivel. La historia del Renacimiento, tan brillante en su aspecto cultural, lo es mucho menos en el terreno social. Las clases trabajadoras, puesto que vivían en una miseria espantosa, no participaban en modo alguno en el desarrollo cultural y artístico. Los obreros de las fábricas permanecían en un estado de indigencia casi permanente. No se les permitía unirse para que pudieran defender mejor sus propios intereses. Ni siquiera sabían si tendrían trabajo al día siguiente. Si sobrevenía una crisis económica, con amenaza de paro parcial o total en la fabricación, o se producía una afluencia de obreros extranjeros dispuestos a trabajar por un salario aún más miserable, el operario florentino era simplemente arrojado a la calle.
Sin embargo, debía componérselas como pudiera. Escarnecido y oprimido, este proletario carecía de la menor posibilidad de mejorar su condición. Nadie acudía a defender sus intereses. En cambio, los artesanos y los pequeños comerciantes de Florencia eran protegidos por la familia de los Medici. Desde luego, padecían la opresión de poderosos capitalistas, pero su filiación a una corporación les otorgaba ciertos derechos políticos. Cosimo de Medici. Cuando Cosimo, el hijo mayor de Giovanni de Medici, asumió la dirección de los negocios familiares en 1429, estos iniciaban una etapa de auténtica prosperidad. Gracias a las iniciativas de su padre, los agentes de los Medici ya habían extendido sus actividades lejos de las fronteras italianas, creando una red de sucursales que cubrían gran parte de Europa. La sucursal de Brujas ocupaba una posición de primera categoría. Debía vigilar el mercado flamenco de la lana, muy importante para Florencia. Desempeñaba también notable papel desde el punto de vista cultural y político. Cosimo sucedió a su padre en Florencia como jefe del Partido Popular. Pese a toda su habilidad, Cosimo era demasiado poderoso para no suscitar los recelos de la aristocracia. En 1433 estalló bruscamente esta hostilidad, y Cosimo fue encarcelado y acusado de alta traición. En aquellos días críticos pareció que no sobreviviría a tan peligrosa aventura, pero Cosimo no perdió la serenidad. Conocía demasiado a los seres humanos para ignorar que el dinero sirve para comprar no solo mercancías, sino también personas y conciencias. Bastaron unos pocos miles de florines para salvarle la vida y asegurarle una sentencia relativamente suave, 10 años de destierro. Estos señores no son muy astutos, anotó en su diario. Hubieran conseguido 10.000 o más si hubiesen sido bastante inteligentes para exigirlos. Cuando se dictó su sentencia, pronunció un discurso ante la asamblea, afirmando que se hallaba dispuesto a ofrecer la vida por su ciudad natal, si ello reportara a Florencia algún beneficio, y luego tomó el camino del destierro. Al año siguiente regresó a Florencia, porque la ciudad difícilmente podía prescindir de él y de sus capitales. A partir de entonces reinó en Florencia como verdadero autócrata y se vengó sin piedad de sus enemigos. Evitó el derramamiento de sangre, pero aplicó otros métodos no menos eficaces. En 1434 unas 80 familias fueron condenadas al destierro, arrojadas a la calle sin forma alguna de proceso. Los exiliados hubieron de abandonar sus hogares a toda prisa. Cosimo empleó también otro método para desembarazarse de eventuales contrincantes. Bastaba con despojarlos de sus bienes, sometiéndolos a un impuesto extraordinario y muy gravoso. Las pobres víctimas apelaban a la autoridad, pero veían rechazadas todas sus quejas. No les quedaba otra solución que pagar hasta arruinarse. Abandonar Florencia era entonces la única manera de escapar a tales impuestos. Cosimo no era solo hombre genial para los negocios, sino también un soberano preocupado por la prosperidad de su estado, y siempre dispuesto a ofrecer su fortuna personal para el bien de la comunidad. Mantuvo una política inteligente, supo preverlo todo con debida anticipación y aseguró así la paz en Italia durante decenas de años. Su gobierno fue considerado desde diversos puntos de vista como un ejemplo en la historia de la política europea. Para comprenderla, debemos considerar la situación general de Italia en esa época. Milán, posición clave. Los Sforza entran en escena. En un pueblecito de la Romaña, no lejos del mar Adriático, hacia los años 1380-1390, cierto día terminaba un joven su jornada de trabajo en la granja paterna y se ocupaba en recoger sus aperos. Acertaron a pasar algunos mercenarios en funciones de reclutamiento para su jefe, un célebre condottiero. El término italiano condottiero designa un jefe de mercenarios. Los condottieri desempeñaron a menudo papel bastante importante en las luchas políticas de la Italia de la Edad Media. Y aquellos soldados se detuvieron apenas divisaron al joven campesino, ya que el muchacho parecía hecho para la vida militar. Al acercarse, entablaron conversación y describieron al joven su fabulosa vida de aventuras y viajes mundo adelante. ¿Por qué no nos acompañas?, le propusieron al fin. El joven dudó un instante, y cuenta la leyenda que tomando un hacha contestó a sus interlocutores que dejaba al azar que decidiese su porvenir. Si el hacha quedaba clavada en el árbol, marcharía con ellos. Si el hacha se caía, quedaría en su casa. El hacha se quedó clavada. Aquella misma noche se deslizó en la oscuridad, ensilló uno de los caballos de su padre y abandonó para siempre la casa paterna. Así se convirtió en un poderoso guerrero que, al servicio de muchos príncipes, adquirió poder y riquezas. En la cumbre de su gloria obligó al Papa a concederle en feudo a la población donde había nacido. A su muerte, en 1424, dejaba un hijo que siguió las huellas de su padre, y fue también un condottiero mimado por la suerte, el célebre Francesco Sforza.
El joven Francesco llegó a la meta de su carrera cuando en 1424 Filippo Visconti, duque de Milán, le confió una parte de sus tropas. Esta relación con la casa Visconti fue particularmente valiosa para Francesco, quien vislumbró su mejor oportunidad entre 1430 y 1440, cuando las disensiones internas estallaron de nuevo en Italia. Gracias a su energía indomable, Francesco se fue encumbrando cada vez más. Cambió de partido cuando comprendió que este viraje político era necesario para alcanzar su fin supremo, que nunca perdió de vista: hacerse dueño de Milán. Filippo Visconti le había otorgado su hija en matrimonio y gracias a este enlace podía aspirar a la herencia de Filippo. Los sangrientos desórdenes tan característicos del Renacimiento en Italia se prolongaron varios años. Numerosas comarcas fueron devastadas y muchos hombres asesinados. De continuo, pueblos y ciudades cambiaron de dueño en una sucesión ininterrumpida de expediciones militares y de intrigas diplomáticas. Surgieron las personalidades más extraordinarias, aunque ninguna tan grotesca como la de Segismundo Malatesta, señor de Rímini, uno de los condottieri más apasionados y menos escrupulosos. Florencia y Milán se complementan. En medio de esta confusa lucha por el dominio del norte de Italia, Cosimo de' Medici permanecía tranquilo en Florencia y trazaba sus planes. Italia era uno de los países más ricos de Europa, gracias a sus posibilidades económicas y a su excelente diplomacia. Podía consolidar y extender sus influencias sobre la evolución de otras naciones europeas, con la única condición de no exponerse demasiado a las disensiones internas. A la larga, tales disturbios debían inspirar necesariamente ideas de conquista a las potencias extranjeras y ofrecerles excelentes ocasiones de entrometerse. ¿Acaso el rey de Francia, Carlos VII, no había manifestado ya en diversas ocasiones un creciente interés por Italia? Un tratado amistoso entre Florencia y Milán podía aportar como resultado una situación de equilibrio político. Resultaría entonces difícil para los franceses entrometerse con éxito en los asuntos internos de Italia. Tales reflexiones decidieron a Cosimo solicitar la ayuda de Francesco Sforza. Se había encontrado con el célebre condottiero por vez primera en 1435 y ambos entablaron pronto buenas relaciones. Francesco carecía de auténtica cultura y se mostraba grosero y rudo, pero Cosimo no veía en ello ningún inconveniente. Al contrario, el hombre que reinase en Milán debía ser, ante todo, un hombre de acción y con temperamento de caudillo. Por su parte, Sforza no hubiera podido encontrar mejor aliado que el gran comerciante florentino. Comprendió todo el valor de esta amistad cuando Filippo Visconti murió en 1447 sin dejar herederos y la burguesía de Milán ofreció a Sforza el mando de las tropas de la ciudad. En aquel momento el dinero de Cosimo le permitió encaminarse con derechura a su fin. En 1450 Francesco Sforza, hijo de un hombre que había iniciado su carrera como simple ayudante de granjero, fue proclamado duque de Milán y este triunfo de Sforza decidió la lucha por el norte de Italia. La alianza Florencia-Milán era tan poderosa que ningún otro estado pudo amenazarla. La mayoría de las ciudades escogieron por consiguiente la paz, entablándose así negociaciones que condujeron en 1455 a la creación de una liga que integraba a todos los estados importantes de Italia. La caída de Constantinopla en 1453 aceleró la formación de esta liga, pues los políticos italianos más influyentes llegaron a la conclusión de que solo uniendo todas sus fuerzas contra los turcos podrían asegurar el comercio marítimo. Por otra parte, el peligro francés los impulsaba igualmente a concretar aquel tratado. En el mismo año de 1453, el fin de la Guerra de los 100 Años dejaba al rey de Francia las manos libres para volverse contra Italia. Cosimo había logrado el fin que se propuso. La paz en Italia quedaba asegurada para bastante tiempo. Gracias a su hábil diplomacia, Florencia se había convertido en mantenedora de la paz y del equilibrio político. Cosimo permaneció fiel toda su vida a la alianza milanesa. Aquel tratado era la clave de su política exterior.